queridas y queridos estudiantes. El objetivo de la clase de hoy será identificar las fundaciones de ciudades como la de Santiago y además la creación de una nueva sociedad. Antes de eso, quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes se imaginan cómo era Santiago hace 500 años atrás? Aquí les voy a dejar una foto. La imagen que tenemos acá al costado es una representación de cómo sería Santiago hace 500 años atrás. Se pueden observar muchas diferencias con la ciudad de hoy en día. Por ejemplo, la vestimenta de las personas y además la construcción de casas y los suelos en donde ellos habitaban. En esta época podemos reconocer que la tecnología que se utilizaba no era tan avanzada. Por ejemplo, no existían teléfonos, no existían edificios, las calles no eran de cemento, etc. Ahora, quisiera saber, si ustedes tuvieran que fundar una ciudad, ¿cuáles serían las características del territorio en donde construirían esta ciudad? Hace muchos años atrás, los fundadores de las ciudades se fijaban que estos territorios tuvieran recursos naturales que pudieran sustentar la vida en ese lugar. Y un recurso muy importante es el agua. Entonces siempre construían sus viviendas cerca de algún recurso natural de agua. ¿Qué sucedería si en el pueblo o en el lugar en donde tú quisieras fundar tu ciudad ya existieran otros habitantes? ¿Sería correcto construir tu ciudad en donde otros habitantes ya construyeron la suya? Para poder responder a esa pregunta, primero tú tienes que tener una opinión. Y para tener esta opinión, vamos a mostrarte la historia de la fundación de Santiago desde los 1400. ¿Ya? Como bien sabemos, en 1541 se fundó en la ciudad de Santiago por parte de los españoles. Sin embargo, la construcción de ciudades lo vamos a situar unos 100 años antes, ¿ya? En la llegada del Imperio Inca hacia el Valle Central de Chile, que hoy en día lo llamamos Santiago. Este proceso ocurrió cuando comenzaron a investigar y a conquistar pueblos desde el Imperio Inca, en donde el primer paso para poder conquistar estas tierras y fundar una nueva ciudad fue mandar al gobernador. Un gobernador que venía en representación de la familia real del Cusco, llamado Quilicanta. Quilicanta fue el responsable de poder fundar y construir una nueva sociedad dentro de este Valle Central. Para eso, Quilicanta hizo un trato con los pueblos indígenas que vivían en esta ciudad, como por ejemplo los dieguitas. Y desde ahí ambos pueblos construyeron una nueva cultura, respetando tanto la cultura de los dieguitas como la cultura de los incas. Esta nueva ciudad que fundaron los incas en compañía de los pueblos originarios que habitaban estas tierras tuvo el nombre de Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo se ubicaba entre el río Mapocho y el río Cañada. Como les dije anteriormente, era muy importante que existiera algún río o alguna fuente de agua en donde construir estas nuevas ciudades. Además, ellos tenían un gran interés en eventos astronómicos que pasaban en este lugar, como por ejemplo, desde el Cerro Huelén, que hoy lo podemos llamar como Santa Lucía, se reconocían los primeros 3 rayos de soles que caían sobre la cancha inca. Los primeros 3 rayos de soles son el sol del solsticio de invierno, el 21 de junio, el equinoccio de primavera, que es el 21 de septiembre, y el solsticio de verano, que es el 21 de diciembre. Cuando esos 3 rayos caían en medio de lo que ellos llamaron la cancha inca. Entonces, Uxnu, o sea, la cancha inca, y además el Cerro Huelén, eran parte fundamental para poder elegir el lugar en donde iban a habitar los incas.
¿Y de qué me servía poder observar estos rayos que caían al medio de la cancha inca? Estos rayos le servían para poder identificar las épocas del año en que se encontraban. Por ejemplo, en primavera, en verano, en otoño o en invierno. Esto era fundamental para que ellos pudieran cosechar y además sembrar sus cultivos. Otro hecho importante que ocurrió en la fundación de lo que hoy en día llamamos Santiago fue la llegada de los españoles a estas tierras, a Tahuantinsuyo, como se llamaba anteriormente. Los españoles, a cargo de Pedro de Valdivia y su hueste, llegaron aquí con el deseo y el afán de poder fundar una nueva tierra, de conquistar nuevas tierras y así poder expandir este dominio español. Lo que hicieron ellos fue desde el Cusco hasta Tahuantinsuyo recorrer el camino inca, en donde los direccionó específicamente hasta esta ciudad. Llegaron por el río Mapocho y lo primero que vieron y que más le llamó la atención fue el Cerro Huelén. Pedro de Valdivia se sentó en este cerro llamado Huelén, junto a su hueste. Desde ahí tomaron un lugar estratégico, ya que este cerro poseía barreras naturales que dificultaban que los indígenas pudieran atacarlos. Además, facilitaban el ataque de los españoles hacia los indígenas. Esto fue muy importante, ya que fue una pieza clave para poder conquistar y fundar esta nueva ciudad. Estando en este cerro, ellos lo renombraron llamándolo Cerro Santa Lucía, como hoy en día lo conocemos. Además de eso, los españoles refundaron la cancha inca, renombrándola como Plaza de Armas. También el camino inca lo llamaron como Alameda y hoy en día lo que conocemos como la iglesia San Francisco para los indígenas que habitaban estas tierras antes de la conquista española era un centro ceremonial importante. Es decir, los españoles construyeron su nueva ciudad en la ciudad que estaba construida por el Imperio Inca y violentamente fueron borrando la historia que ellos tenían, tanto física como simbólicamente. Luego de vivir aproximadamente 200 años bajo esta violencia simbólica y física en contra de los pueblos indígenas, ocurrió un hecho importante que crea esta nueva sociedad que hoy en día vivimos, que es la independencia de Chile. En este punto, Chile se instauró como independiente y con una cultura mestiza, lo que quiere decir que esta cultura tiene parte de cultura española y también de la cultura indígena. Pero podemos ver cómo predomina en esta sociedad la cultura española. Lo podemos ver en claro ejemplo como el dialecto que utilizamos, las costumbres que tenemos y la cosmovisión que tenemos también, la forma de ver las cosas. Y es así como finalizamos nuestra cápsula, teniendo en cuenta 3 hitos que fueron importantes para la fundación de la ciudad de Santiago y para la creación de la sociedad que hoy en día vivimos. El primer hecho fue la conquista del Imperio Inca al Valle Central de Chile, en donde las culturas del pueblo inca con los pueblos indígenas que vivían aquí anteriormente convivieron y construyeron una nueva sociedad. Sin embargo, del 1541, con la llegada de los españoles, ellos impusieron su cultura y eliminaron la cultura indígena. Sin embargo, en 1810, con la independencia de Chile, se vio la creación de esta nueva cultura mestiza, en donde tenía tanto parte cultura indígena como cultura española. Sin embargo, podemos ver el predominio de la cultura española. Ahora, para finalizar, te vamos a pedir que respondas las siguientes preguntas en los comentarios sobre la fundación de ciudades y la reflexión que tú puedes dar sobre esto.